Tremendo clima laboral sigue habiendo entonces en Palacio con esta reafirmación del director de la Unidad Nacional de Protección. Entre otras, pudo establecer que hubo una fórmula que hubiera evitado todo el lío que vimos en el Consejo de Ministros televisado. La fórmula era muy sencilla. Alguien le dijo al doctor Armando Benedetti, no se haga nombrar en ese cargo tan alto sobre los ministros. Prefiera que lo nombren como consejero político. En ese sentido, usted iría o no a los consejos de ministros, ellos lo verían como un consejero y no se sentirían intimidados por usted. La respuesta de Armando Benedetti fue, me han hecho mucho daño a mi familia, a mi integridad, muchos de los que hoy hacen parte del gobierno. Yo quiero estar en los consejos de ministros y voy a aceptar ese cargo que me pone de una manera por encima de los ministros. Ayer habló el presidente de lo de Papá Pitufo, Vanessa. Uy, sí, pero esa jugarreta Benedetti, pues ese remesón ministerial, no sé si le salió como estaba planeado. Ayer habló el presidente de nuevo durante la transmisión de mando del director general de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana, dio unas declaraciones sobre alias Papá Pitufo. Obviamente sabemos que es uno de los articuladores más importantes del contrabando en Colombia y que presuntamente inyectó dinero a la campaña presidencial del mandatario, pero lo que dijo es que a pesar de la detención y del proceso de extradición en curso contra Marín, porque están tratando de que venga para Colombia, él acá podría haberse limitado a delitos cometidos a partir del 2023. Esto fue lo que dijo el mandatario para que tratemos de entenderlo. Pero ¿qué saco yo con la extradición del Pitufo si aquí se le está procesando en una investigación que solo arranca delitos del 2023 para acá? Pues lo van a dejar libre en la fiscalía. Después de 38 años de delinquir y sobornar políticos de alta gama, financiar campañas presidenciales, lograr apoyos de presidentes, sobornar generales, fundamentalmente de los cuerpos que tienen que cuidar que el contrabando no entre a Colombia para destruir las pequeñas fabriquitas y talleres, a veces en los garajes de la casa, de miles y miles de señoras de la zona cafetera, del Valle, del Tolima. De todo lado, en realidad, porque el tipo manejaba los puertos de Colombia. Pero, Gustavo, el presidente dice que los delitos están limitados al 2023. No sabemos, porque como no conocemos el expediente, la acusación de la fiscalía, pues no sabemos si hay algo antes del 2023. Él fue detenido en Portugal y ya un alto tribunal de ese país dio el visto bueno para su extradición a Colombia. Sin embargo, su llegada podría demorarse porque él tiene un trámite de asilo, pidió asilo, entonces eso se puede demorar por lo menos un mes más en que se resuelva y va uno a ver si Portugal le da o no el asilo y si llega a Colombia podría enfrentar delitos de asociación delictiva, corrupción activa con fines criminales y contrabando, cuya sumatoria de penas podría alcanzar 9 años de prisión. 6:41 vamos a Medellín. Entiendo que hay un operativo enorme, Higuita, de una cantidad de carros inmovilizados en la ciudad. 148 en total, Gustavo, los vehículos que han sido inmovilizados en un megaoperativo que se ha venido cumpliendo, sobre todo con una acción muy efectiva durante la noche y la madrugada de hoy en la zona de Manrique, en la comuna de Manrique, en la zona nororiental de Medellín. Manuel Villa es el secretario de Seguridad de la ciudad y esto es lo que ha indicado a propósito de este megaoperativo que se ha cumplido con miembros de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional, la Secretaría de Movilidad y también la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Un nuevo megaoperativo en el sector de la 45, La Salle, Trasmayo y el Parque Gaitán en la comuna 3 de Manrique. En total fueron registrados 415 motocicletas y 53 vehículos. Como resultado de estos controles, 133 motocicletas y 15 vehículos fueron inmovilizados por incumplir la documentación o irregularidades en su circulación. Además, la policía ha indicado que se registraron 754 personas, fueron impuestos 240 comparendos de tránsito, también 2 incautaciones en espacio público, armas blancas incautadas y se continúa allí con una estrategia para garantizar la seguridad en el sector de Manrique. Juan Carlos, muchas gracias. Son las 6:42. Habló el ministro de Minas y Energía, dio tranquilidad sobre lo que se ha comentado de la posibilidad de que tengamos un apagón. Juan Carlos.
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, descartó cualquier riesgo de apagón eléctrico en el país, contradiciendo las recientes alertas emitidas por varios gremios en el sector. El jefe de la cartera de Minas aseguró que el país mantiene garantizado el ministro de Energía y rechazó lo que denominó como una narrativa del apagón. En esa narrativa del apagón, desde que llegué, superamos cada una de las dificultades, los retos que hemos tenido durante el 2024, el año más caluroso que hemos tenido en la historia. Desde que hay registros, superamos el fenómeno del Niño, hemos mantenido el abastecimiento de energía, el abastecimiento de gas. Andrés Camacho explicó que se realiza el monitoreo permanente y simulaciones diarias para evaluar situaciones energéticas del país, y estas acciones, según Camacho, les permiten afirmar con certeza que no prevén problemas de desabastecimiento en el futuro. Nosotros ya estamos en el proceso de implementación de la nueva resolución de tarifas de energía, especialmente la componente de generación. XM ya ha hecho las modificaciones, en esta semana se están haciendo pruebas, ya estamos viendo algunas modificaciones en la fijación del precio y estamos esperando también que las empresas, especialmente las generadoras, revisen cómo va a ser el comportamiento. Respecto a los señalamientos de algunos gremios, particularmente Andesco, sobre supuestas falsas comunicaciones para abordar los aumentos tarifarios, tales afirmaciones, según el ministro, indicó que se habla permanentemente con ellos, con cada una de las empresas, y se escribe cotidianamente permanentes para buscar salidas concertadas a la crisis. Juan Carlos, gracias. Ahora, al ministro y al gobierno, en cuanto a la política energética, los criticaron en las últimas horas. La palabra de un exministro muy importante que sabe de este asunto, Fraile. Del exministro Amílcar Acosta, Gustavo, que hizo un documento muy juicioso, muy técnico, pero que recoge todas y cada una de las declaraciones que ha dado el presidente Petro y el ministro de Minas sobre el tema del gas y del petróleo en Colombia. Al final, la conclusión de este documento es que no se le puede achacar a las comercializadoras de gas, como dice el presidente Petro, el aumento en los precios que ha tenido la molécula, sino que son más bien una cantidad de decisiones que ha venido tomando el gobierno a lo largo de estos 2 años, unas especulaciones, abro comillas, especulaciones que según el ministro ha hecho el presidente y el ministro de Minas, lo que nos tienen hoy a puertas de consumir un gas mucho más caro. Y entonces muestra cómo, por ejemplo, en el Congreso en algún momento el ministro de Minas, Espinosa, lo recordará, vamos a importar gas de Venezuela. Sí. Después le preguntan al ministro, ¿cómo será la importación? No, ya no se puede importar gas de Venezuela porque el gasoducto está muy deteriorado, hay unas complicaciones jurídicas con los Estados Unidos, etcétera. Luego, en algún momento, desde Ecopetrol dijeron, queremos tener una regasificadora para nosotros. El propio gobierno en algún momento habló de la necesidad de importar el gas y ahora que se está importando, dicen, ¿por qué importan si nosotros tenemos grandes capacidades? Y cierra su artículo señalando algo que ha advertido aquí Espinosa en varias ocasiones. Decisiones como la de descartar la participación de Ecopetrol en el proyecto de Oslo en Estados Unidos, la orden del presidente de apartarse del Permian, Ecopetrol con su decisión de no firmar más contratos para exploración, cuya producción y utilidades vienen de capa caída, un grave detrimento de los ingresos fiscales para el Estado, los dividendos y el recaudo de los impuestos de renta de la nación como las regalías que se cayeron, no están pasando por su mejor momento, agravan esta situación. Así que, pues para él, el problema con el precio del gas no es de las comercializadoras, es una política del gobierno. Ahora, las comercializadoras siguen recibiendo la visita de la Superintendencia de Servicios Públicos, Mr. Dólar. Gustavo, el gobierno nacional continúa adelantando visitas de inspección a empresas del sector de gas para evaluar la gestión comercial, técnica y de precios. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios confirmó que los días lunes y martes realizó visitas de inspección a varias compañías comercializadoras, entre ellas a una de Canacol Colombia. Durante el procedimiento se efectuó una revisión al estado de comercialización de gas. Asimismo, el seguimiento a los hallazgos de la evaluación integral que se realizó en el año 2024 y también analizó el cumplimiento de sus contratos de suministro. De acuerdo con la superintendencia, de esta forma se ejerce las medidas de inspección, vigilancia y control necesarias para que los agentes del sector cumplan con el marco regulatorio vigente. Debemos señalar que la empresa de Canacol Colombia es una compañía que desarrolla la actividad de productor comercializador del servicio público de gas combustible por redes, ya hace parte de este grupo empresarial. La compañía tiene sus campos de producción de gas natural en el municipio de Sahagún, en Córdoba,
y representa el 11,9% de la contratación en firme en el mercado primario. Hay que recordar que estas visitas de inspección comenzaron por Vanti debido al incremento en sus tarifas de un 36% en diferentes puntos del país de manera moderada, y también generó que la Superintendencia de Industria y Comercio adelantara otra inspección a Naturgas, que es el gremio que agrupa a las compañías dedicadas a la exploración y explotación de gas en el país. Que es algo que no tiene mucho sentido. Una cosa es la visita a una empresa que tiene una actividad comercial y otra cosa a Naturgas, que es un gremio, un gremio. De todas maneras, sobre este tema energético hay mucha discusión. La del fracking, por ejemplo, tiene varias patas. Una de las patas, por supuesto, es la técnica, que si el fracking va contra el medio ambiente o no. Y en ese escenario hay mucha gente que no quiere oír razones científicas. La otra es si necesitamos económicamente el fracking. La ministra Mohamed dice que no, que con los contratos convencionales de Espinosa, con el asunto offshore, tenemos lo suficiente en gas y en petróleo. Oiga la declaración de la ministra hace algunas horas, ministra todavía, porque ella renunció, Claro. pero sigue en su cargo, porque han tramitado en el Congreso de urgencia el mensaje para que se prohíba el fracking en Colombia. Oiga lo que dice la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. En Colombia podemos trabajar con nuestras reservas de petróleo convencional, podemos trabajar con las reservas offshore de gas que están en exploración para tener una sostenibilidad mientras hacemos la transición energética justa y por lo tanto no invertir el dinero en prácticas contaminantes, en prácticas destructoras del agua, destructoras del suelo y que además tienen un muy bajo rendimiento y un alto costo versus invertir en los renovables, que es el futuro de la humanidad. Varias precisiones, Gustavo. Primero, las reservas de petróleo y de gas de Colombia ambas van para abajo. Hay un declive que es natural, pero no estamos reemplazando lo que consumimos. Eso es muy importante, se llama el índice de reposición, que es como miden el éxito de las empresas petroleras. Dos, como Ecopetrol, la autosuficiencia en gas ya se perdió, es evidente con todo lo que está ocurriendo. Dice la ministra que no van a invertir dinero en fracking. Ecopetrol ya invierte en fracking en Estados Unidos. El Permian es básicamente fracking. Dice que es una práctica contaminante. Es cierto, evidentemente todo contamina, pero la huella de carbono, por ejemplo, del Permian, que es fracking en Estados Unidos, es muy inferior a los campos tradicionales en Colombia, que es a los que la ministra hace referencia. Y los hidrocarburos, Gustavo, se van a necesitar 30 o 40 años más. Eso lo saben en América Latina, lo está haciendo Brasil, con Lula, México, con Claudia Sheinbaum ahora y con López Obrador antes, y también, por supuesto, Argentina, que ya superó a Colombia en producción de petróleo. Y un último punto, Gustavo. Ella dice que los proyectos offshore, como por ejemplo Sirius y Komodo, pero tampoco se han podido desarrollar por licencias ambientales y por permisos de la comunidad. Es el caso de Komodo. Incluso Ecopetrol ya ha dicho que con esas condiciones ambientales no se puede cumplir ese proyecto. Así que offshore, ministra, tampoco hay.